Hey, hey, bendiciones. Estamos dándole la bienvenida a mayo, el mes de las madres, con estos preciosos suspiritos o merenguitos decorados con lindas florecitas. ¿Qué te parece esta bella propuesta que te he traído en esta ocasión? Estaremos trabajando con la Duya Sultán o 796 de Ateco para las formas de aro. Pero si no la tienes, puedes hacer rosetas con la 1M de Wilton. Igual no dejes de hacer este proyecto por no tener la Duya Sultán. Mira qué lindas son las rosetas amarillitas que hice. ¿Ves? Con cualquiera de las dos puedes hacer tu proyecto. Los ingredientes para nuestro merengue suizo son sumamente fáciles. El azúcar siempre será el doble de la cantidad de claras. Luego necesitas fécula de maíz y vainilla y doblas tu receta o la triplicas según necesites. Vamos a colocar las claras y el azúcar en un bowl y vamos a llevar esto a baño María, asegurándonos de que el agua que tenemos debajo hirviendo no toque este bowl. Esto va a ser totalmente al vapor. Entonces vas a mover esta mezcla constantemente hasta que se caliente y vaya disolviendo los cristales de azúcar. Esto va a tomar unos cuantos minutos. Vas a ver que se va a ir tornando un poco más blancuzca y se van a ir disolviendo todos los cristales de azúcar, pero debes de seguir moviéndola constantemente. Mira cómo poco a poco ella va cambiando de textura, se va poniendo más blanca y va disolviendo todo el azúcar. Cuando notes que ya no quedan cristales de azúcar, vas a confirmar esto con el tacto, tomando un poco de la mezcla entre tus dedos para ver que no quedan cristales de azúcar, con mucho cuidadito porque la mezcla está caliente y ahí estarás confirmando que está lista. Entonces vamos a tomar nuestra mezcla así calientita como está y la vamos a llevar a la batidora con el aditamento de globo. Y la vamos a batir a velocidad media alta hasta que monte, tome consistencia de merengue firme y enfríe completamente. Este es el momento entonces de agregar la vainilla y la fécula de maíz, que es lo que te va a ayudar a que los merenguitos sequen bien al momento de hornearse. Bajas un poquito la velocidad, pones tu fécula de maíz y continúas batiendo un poquito más para integrar estos dos últimos ingredientes. Y ya tu merengue va a estar listo. Mira la textura final, es un merengue firme, brilloso, es un merengue suizo muy bonito realmente. Vamos a proceder entonces a manguear los aritos de sultán. Yo trabajé la bandeja con un mat de silicón. Si tú no lo tienes, trabajas sobre papel encerado. La técnica es presiono, dejo de presionar y levanto. Presiono, dejo de presionar y levanto. Con la otra mano, si te fijas, tienes que agarrar la bandeja y el mat. Tienes que agarrar la bandeja y el mat para que no se levante todo. Agarro con la otra mano y con una trabajo con la manga. Y la técnica es, fíjate de nuevo, presiono, dejo de presionar y levanto. Y con la otra mano agarro la bandeja. Presiono, dejo de presionar, levanto.
No te preocupes mucho por la terminación del corte. Esta boquilla suele ser un poco malcriadilla. Es un poco malcriada, pero eso te voy a enseñar luego ahora cómo lo vamos a corregir. Trata de seguir haciendo tus formas y luego esa partecita malcriada la vamos a corregir. Entonces vas a tomar un pañito con agua limpia, preferiblemente potable, y vas a ir humedeciendo tu dedito. Te vas a humedecer el dedito y vas a ir corrigiendo todas tus malcriadecitas que te hizo la duya. Si te fijas, el merengue es bien firme y te permite con el dedo húmedo ir pasándole por encima a todos esos piquitos levantados que quedaron y los puedes ir bajando con el dedo húmedo. Podrías hacerlo con un pincel, pero yo prefiero hacerlo con el dedo porque puedo controlar la cantidad de humedad y tengo muchísimo mejor control con mi dedo. Me limpio el dedo con el pañito, lo humedezco y vuelvo y repaso todos esos piquitos parados que quedaron del corte de la duya, de la boquilla. Si te fijas, mira cómo yo voy corrigiendo toda esa parte. Vuelvo al pañito, me limpio y me humedezco el dedo y vuelvo y rebajo. Mira en esta como se nota qué firme, qué fuerte está el merengue, está bastante fuerte. Y mira cómo él se deja moldear por mi dedo húmedo. Ahora vamos a trabajar la mezcla para nuestras florecitas. Vamos a tomar un poco de nuestro merengue y vamos a ir agregando el color conforme a los colores que vamos trabajando. Queremos colores vibrantes y bonitos, pero también queremos que la mezcla sea consistente. Entonces para esto vamos a ir agregando también azúcar glass. Si has trabajado antes con Royal Icing o glasa real, la consistencia es parecida a la glasa real que utilizamos para hacer florecitas. Es una consistencia firme que nos permita manguear florecitas bien definidas. Para ello vamos a ir agregando tanta azúcar como necesitemos para que el merengue se mantenga firme. Queremos un merengue firme, una mezcla firme que nos permita hacer formas fuertes con las boquillitas, que nos permita hacer hojitas y florecitas definidas y que nos permita agregar color sin que pierda consistencia. Bueno, entonces una vez listos los colores que ya quieres, de haber agregado el azúcar que necesitas para tener textura fuerte y poder manguear tus florecitas, yo utilicé un rosado bien bonito, un amarillo y un azul con esta no lo utilicé, el azul lo hice con una punta lisa, el amarillo y el rosadito con una punta de estrella y las hojitas con una boquilla de verde, con una boquilla de hojitas, y procedí entonces a hacer todas mis decoraciones de florecitas sobre los suspiros muy delicadamente porque estos suspiritos no están todavía horneados, están blanditos. Entonces muy por encimita fui mangueando toda mi decoración. Igual para las amarillas que están en forma de rosetas, a un ladito se le va mangueando la decoración de florecitas.
Mira cómo debe quedar tu mezcla, que al manguear cada florecita debe quedar bien firme y definida. Así no se bajará ni se deformará en el proceso de horneado. Y así es como quedan mis suspiritos ya listos para el horno. La verdad que ha sido un descubrimiento maravilloso aprender a hacerlos de esta manera. Los suspiritos, los merenguitos, mantendrán su característica original, una galletita que se deshace en la boca, suave. Las florecitas, por la adición del azúcar, van a ser un poco más duras y crocantes. Claro que van a ser como florecitas de azúcar, pero van a tener colores preciosos y mantendrán su forma de florecita durante el horneado. Esto vale totalmente la pena, créanme. Después de muchos suspiritos aburridos con florecitas extrañas y deformes, de verdad que aprenderlos a hacer así ha sido una verdadera bendición. Y vamos a llevar nuestra bandeja de suspiritos a hornear a 90 grados Celsius por aproximadamente 1 hora y media, y vamos a colocar en la puerta de nuestro horno cualquier cosa que evite que cierre completamente. Un cucharón, una pinza, un paño, lo que sea que evite que cierre completamente. Y mira qué cosa tan bella y delicada son nuestros suspiritos. Dime que eso no es una cosa bella para regalar en este Día de las Madres, o para engalanar una tarde de té, o para el cumpleaños de una niña con tema de jardín. Miles de ideas me llegan a la mente ahora mismo. Déjame saber tú en los comentarios para qué lo utilizarías. Espero por ti. Bendiciones.